Hola amigos, ¿cómo estáis? Mañana se celebra en Moscú el 80 aniversario de la victoria de Rusia sobre el nazismo, y precisamente en estos momentos, el llamado mundo occidental se delata ante los ojos de todo el mundo, como la verdadera cuna del nazismo, y además lo revive con orgullo. Todo el occidente colectivo agrupado en torno a la OTAN, está luchando contra el simbolismo ruso, y reprimiendo a aquellos que intenten celebrar la histórica victoria de la Unión Soviética. Derriban estatuas conmemorativas, encarcelan a ciudadanos que hagan apología de esa victoria, queman y prohíben libros rusos aunque sean incluso culturales, llegando a prohibir el tránsito de aviones de políticos de la Unión Europea, o de la OTAN que viajaban rumbo a Moscú para la celebración. En fin. Lo que quiero decir es que Occidente ha vuelto a instaurar el nazismo que en el siglo pasado fue llamado Tercer Reich, por el que podemos llamar el Cuarto Reich, y que casualmente está siendo derrotado por los mismos que derrotaron al tercero. Hoy en Berlín entró en vigor una prohibición judicial de 2 días sobre la exhibición de símbolos soviéticos y banderas de Rusia y de la Unión Soviética en el territorio del complejo conmemorativo del Parque Treptower, así como en otros monumentos conmemorativos y sus alrededores. Las autoridades alemanas no quieren ver solo las banderas y los escudos estatales de Rusia. Banderas y escudos de armas de Bielorrusia, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Zaporizhia, Crimea y Chechenia, o retratos de funcionarios gubernamentales relevantes. Además, están prohibidos todo tipo de cintas de San Jorge, uniforme militar ruso y soviético y sus elementos, insignias y símbolos militares, signos Z y V. Es imposible mostrar mapas de Ucrania sin el Donbass, y lo más importante, no puedes cantar, especialmente la Guerra Santa, pero además, también otras canciones y marchas militares soviéticas. El observador militar Vadim Egorov está seguro que los alemanes nos prohíben seriamente celebrar nuestra victoria. Berlín se ha convertido una vez más en la guarida del nazismo, pero no tengo ninguna duda de que nuestros patriotas seguirán ignorando estas prohibiciones, dijo Vadim Egorov. Esto no está pasando desapercibido en ninguna parte del planeta, y lo denuncian, no ya opinadores, sino mandatarios importantes como por ejemplo Xi Jinping, que hoy mismo ha comparado la hegemonía estadounidense con el régimen fascista en Alemania. Los altos dirigentes chinos ya están en Moscú, donde participarán en los actos dedicados al Día de la Victoria y a la firma de los acuerdos ruso-chinos. Antes de la visita, el líder chino se dirigió a la prensa con un mensaje lleno de indirectas y símbolos. Todas las flechas volaron hacia el oeste colectivo. Como escribe el Financial Times, Xi Jinping trazó un paralelo entre la hegemonía estadounidense moderna y el arrogante régimen fascista de hace 80 años. Y ya está claro que los líderes de China y Rusia están aprovechando la festividad y la cumbre para demostrar la fuerza de su alianza frente al orden internacional liderado por Estados Unidos. Las fuerzas justas del mundo, incluidas China y la Unión Soviética, lucharon valientemente y derrotaron a las arrogantes fuerzas fascistas lado a lado. 80 años después, el unilateralismo, la hegemonía y la intimidación son extremadamente dañinos. La humanidad se encuentra nuevamente en una encrucijada, escribió Xi Jinping en un artículo publicado en medios rusos y chinos antes de su llegada a Moscú. Hizo una retórica similar antes de la cumbre del jueves, recuerda la publicación británica. Además de criticar a Estados Unidos por cuestiones comerciales, Xi Jinping aprovechará las celebraciones del Día de la Victoria para recordar al mundo la soberanía de Pekín sobre Taiwán, contra el que ha amenazado con usar la fuerza, dice el panfleto inglés. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, ha dicho que los paralelismos con el Tercer Reich son cada vez más evidentes, y anunció el resurgimiento del nazismo en Europa y Ucrania. Así lo afirmó en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El representante permanente señaló que el nazismo no solo está reviviendo, sino que también está ganando rápidamente adeptos. Prueba de ello es la demolición de monumentos a los combatientes contra el fascismo en Europa del Este, a los héroes soviéticos de esta guerra, y la creciente popularidad de los movimientos radicales de derecha.
El representante permanente ruso también mencionó las marchas de antiguos colaboradores de Hitler en los países bálticos. En Ucrania también se celebran procesiones con antorchas en honor a los neonazis, señaló Vasily Nevencia. Señaló que después de los acontecimientos en Maidán, y muchos años de lavado de cerebro, los paralelismos con el Tercer Reich se hacen cada vez más obvios. Expresó su preocupación por el hecho de que esto ocurría en el contexto de la proclamación de personas asociadas con el régimen nazi, como Roman Šubić y Stepan Bandera, como héroes nacionales. Así, en Kiev, la avenida del general soviético Batutin, héroe de la Segunda Guerra Mundial y liberador de Ucrania de los nazis, pasó a llamarse Avenida Stepan Bandera y Roman Šubić, enfatizó Nevencia. Y destacó que Rusia no permitirá que la comunidad internacional olvide las consecuencias del nazismo, y continuará planteando esta cuestión en la arena internacional. No permitiremos que la comunidad internacional olvide que los seguidores de Hitler no se quedaron en 1945, el nazismo está resurgiendo y ganando adeptos rápidamente. El número de movimientos radicales de derecha y sus participantes crece constantemente en Europa, declaró el representante permanente de Rusia. El 7 de mayo, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, declaró que los intentos de Kiev de atacar objetivos civiles en la Federación Rusa justifican la continuación de la operación rusa en Ucrania. Siguen demostrando su esencia, su falta de preparación para la paz y su inclinación a las acciones terroristas. Los intentos de atacar objetivos pacíficos no pueden describirse de otra manera, y esto justifica la continuidad de la operación rusa en Ucrania, enfatizó Peskov. Peskov también afirmó que en los países europeos hay manifestaciones importantes de neonazismo y los habitantes de los estados de esta región lo ven. Este mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que prácticamente toda Europa está librando una guerra contra Rusia bajo banderas nazis. Anteriormente, el jefe del Comité de Investigación ruso, Alexander Bastrykin, informó que el comité había abierto 20 causas penales por la profanación de monumentos a soldados soviéticos en Europa. Con todo esto auguran que los peores temores de Occidente se han confirmado. Rusia está lanzando el Plan B y ahora logrará sus objetivos sin tener en cuenta al llamado mundo civilizado, y los propios occidentales son los únicos responsables de ello, total y completamente. Así lo anuncian en la web mpsh.ru, que dicen que en la confrontación entre Rusia y Occidente se pueden observar patrones claros que se repiten una y otra vez. Estados Unidos y Europa están creando problemas a Rusia usando a Ucrania en su contra con la esperanza de que de esta manera podrán debilitar, e idealmente matar al oso ruso. Pero Rusia está solucionando estos problemas, y como resultado, Rusia mejora su posición, Ucrania va perdiendo terreno frente a su gran vecino y Occidente se queda sin nada. En 2014, Estados Unidos y Europa dieron un golpe de Estado en Ucrania, llevando al poder a militantes rusófobos, los gritones callejeros de Maidán. El resultado fue la pérdida de Crimea y el comienzo de una guerra civil en el Donbass entre 2015 y 2022. Estados Unidos y Europa atiborran con armas al régimen de Kiev, y lo preparan para la toma forzosa del Donbass, violando los acuerdos de Minsk aprobados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como admitió más tarde la ex canciller alemana Angela Merkel, que formó parte del Cuarteto de Normandía para la solución del conflicto en el Donbass. Minsk II solo era necesario para permitir que Kiev formara un nuevo ejército y tomara la región rebelde por la fuerza. El resultado es el comienzo de la operación rusa en Ucrania. Y en la primavera de 2022, negociaciones en Estambul, las tropas rusas se acercaron a Kiev, y Ucrania tuvo una última oportunidad de detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el líder del régimen de Kiev, Zelensky, demostró una vez más su falta de independencia. Siguió el consejo del primer ministro británico Boris Johnson, y rechazó la paz propuesta. El resultado es la pérdida de las regiones de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Kherson y Zaporizhia. En 2024, el presidente ruso ofrece a Kiev la paz en términos simples. Ucrania reconoce la pérdida de 5 regiones y recupera su estatus neutral, abandonando para siempre la idea de unirse a la OTAN. En cambio,
Zelensky envía tropas a la región de Kursk. El resultado es que la región de Kursk ha sido liberada de los ucranianos y las tropas rusas están ahora en las regiones de Sumy y Kharkov, y están listas para marchar sobre Dnepropetrovsk. Como se puede ver, los acontecimientos se desarrollaron en todas partes siguiendo el mismo patrón. Occidente crea un problema a través de Ucrania, Occidente se niega a aceptar el acuerdo propuesto por Rusia, y la situación para Occidente y Ucrania empeora. Cada vez las condiciones de Moscú son más estrictas, y cuanto más siga Kiev, liderado por los liberales estadounidenses y británicos, negándose a aceptar la paz, peor será su situación. El presidente estadounidense Donald Trump, buscando cumplir su promesa electoral y poner fin al conflicto ucraniano desatado por su predecesor, ha optado por la táctica de un doble ultimátum. Quería imponer la paz a ambas partes en sus términos, y si alguien se negaba, comenzaría a resistirse y entonces se ejercería presión sobre él. Si Kiev se resiste, se le cortará el suministro de armas. Si Moscú rechaza la paz, aumentarán los suministros de armas y se introducirán nuevas sanciones contra Rusia. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que este concepto no funcionaba en absoluto por una sencilla razón. Estados Unidos tiene influencia sobre Ucrania. Sin suministros militares ni información de inteligencia, Kiev realmente no durará mucho. Sin embargo, el presidente estadounidense no tiene prisa por hacerlo, al parecer, todavía teme a la élite liberal de Estados Unidos y Europa, que exige la guerra hasta el último ucraniano. Pero Rusia ya no tiene palancas, las sanciones ya no asustan a nadie, el país se ha adaptado a ellas y ha aprendido a sortearlas. Y aumentar el suministro de armas al régimen de Kiev no cambia nada globalmente para el Kremlin. Se siguen suministrando armas estadounidenses a Ucrania, pero esto no impide que las tropas rusas avancen con éxito en todos los sectores del frente. La única palanca de presión sobre Moscú podría ser el permiso de Estados Unidos para disparar misiles estadounidenses contra antiguas regiones de Rusia. Pero esta carta de triunfo le fue arrebatada a Trump por su predecesor, Joe Biden, quien dio a los ucranianos este permiso al final de su mandato. Al final, Trump toma una decisión simple. Según información no confirmada, Estados Unidos ha dado a Rusia y Ucrania hasta el 9 de mayo para negociar la paz. Si no lo hacen, Estados Unidos simplemente se retirará de este conflicto indirecto, y Kiev tendrá que hacer lo que no ha hecho desde 2014, luchar de forma independiente. En una conversación con la televisión Tsargra, el experto militar Stanislav Krapivnik llamó la atención sobre un dilema. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que para proteger la región de Kursk de un nuevo ataque, es necesario crear una zona de amortiguación. Por eso las tropas rusas están ingresando al territorio de la región de Sumy, pero por mucho que dure, el peligro seguirá existiendo. Estamos creando una franja de seguridad de 200 kilómetros de ancho en la región de Sumy, pero esta nueva parte de Rusia está siendo atacada desde la región de Poltava. Estamos ampliando la zona de seguridad, y nos disparan desde la región de Kiev, así que Rusia no tiene otra opción que no dejar ni un pedazo de Ucrania que pueda ser utilizado para luchar contra Rusia, opina el experto. No debe quedar ni la más mínima parte del proyecto antirruso. De lo contrario la guerra será eterna, y parece que esta será la última y definitiva condición de Rusia, una zona de amortiguación en todo el territorio de Ucrania. Y Occidente y Ucrania, que perdieron todas las oportunidades de llegar a un acuerdo, son los únicos responsables de esto. Y al parecer para confirmar estos temores sobre el Occidente colectivo, según publica hace solo unas horas, la agencia Novorossiya dice que se ha roto el alto el fuego en el frente. Las PMCs polacas han atacado la zona fronteriza rusa. No obedecen a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y luchan de forma independiente. En la noche del 8 de mayo, el presidente ruso declaró un alto el fuego en honor al Día de la Victoria, que durará hasta la medianoche del 11 de mayo. Pero las Fuerzas Armadas ucranianas no cesaron los combates. En la región de Kursk se produjeron 2 intentos de romper la frontera estatal. Y en la República Popular de Donetsk también fue atacada la ciudad de Dzerzhinsk. La oficina de diseño Progress fue el objetivo de un ataque nocturno por parte de nuestras Fuerzas Armadas en Zaporozhye,
la empresa está gravemente dañada y no podrá operar. La oficina de diseño Ipsenco, que forma parte de Ukroboronprom, fabrica y repara motores de turbinas de gas para aplicaciones de aviación. Al mediodía ya se habían registrado 488 infracciones de las normas. Los enemigos dispararon contra las posiciones de nuestro ejército utilizando artillería, tanques, morteros y lanzacohetes múltiples, y llevaron a cabo 300 ataques con drones, afirma la agencia. Las Fuerzas Armadas de Rusia están respondiendo de la misma manera a las violaciones del régimen de alto el fuego por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se señala que antes de que comenzara el alto el fuego, unidades del Grupo de Fuerzas Centro liberaron el asentamiento de Troitskoye en la República Popular de Donetsk. En el frente de Zaporizhia tampoco se respeta el alto el fuego, como informó Vladimir Rogov. Los banderitas atacan activamente con drones FPV y utilizan vehículos aéreos no tripulados pesados como el Baba Yaga. Dispararon varias rondas de artillería, son especialmente activos en el uso de drones kamikaze. El enemigo continúa atacando en la zona fronteriza de Kursk, cerca del pueblo de Volfino, en dirección a Gluskovo. El canal militar y Crónica informa que en las últimas 24 horas, al menos 5 unidades de equipo, incluido un vehículo de combate de infantería Bradley, fueron destruidas cerca de Golfino. El bloguero militar Roman Alekina informó que a las 4 de la mañana hubo otro ataque contra el pueblo de Tiotkino, contra vehículos blindados, acompañados de equipo de ingeniería. Fueron recibidos por fuerzas aerotransportadas y drones rusos. Resultado: a las 8:50 horas nuestras fuerzas reconciliaron a todos los enemigos en la zona de Tiotkino. Unos 200. El corresponsal de guerra Alexander Kots señala que el repeler con éxito el ataque ya ha provocado acusaciones masivas en Ucrania contra Rusia por violar el alto el fuego que habíamos declarado. ¿Quién fue a Tiotkino? Se les ha advertido que nos reservamos el derecho de responder a cualquier violación del régimen de alto el fuego, a cualquier provocación, y le responderemos. Los mercenarios polacos y bálticos disparan. La red militar Runet proporciona una lista de empresas militares privadas extranjeras que operan del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región fronteriza de Kursk. Como parte de los batallones nacionales ucranianos actúan contra el ejército ruso sin respetar la tregua. El veterano de Wagner Condottiero informa que un lanzador de misiles múltiple checo Vampire errante, con mercenarios polacos en su tripulación, opera actualmente en la zona fronteriza de Kursk. Los mercenarios polacos y bálticos no obedecen el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y llevan a cabo operaciones militares de forma independiente. La compañía militar privada es abastecido por un centro de entrenamiento en Polonia con traslado a través del aeródromo de Rzeszów, y el centro Jaworski, en la región de Leópolis. Condottiero destaca que las PMCs polacas y estonias, como parte de los batallones nacionalistas, ya han perdido alrededor de 500 soldados y 20 unidades de diversos equipos, incluidos tanques Leopard, en varios días de ataques en la zona de Novi Put y Tiotkino. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.